Muchas gracias, Presidenta. Nos toca analizar el mensaje del Presidente de la República hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y nada más apropiado que iniciar este comentario justamente por ahí. Aprovecho para enviar un saludo a todos los periodistas, comunicadores y medios de comunicación, reiterándoles que en el Partido Liberal Progresista cuentan ustedes con un aliado incondicional, firme defensor de la libertad de expresión y la libertad de prensa y fuerte crítico de cualquier intento por obstaculizar el ejercicio de su sagrada labor. Y empiezo por aquí porque no puedo dejar de notar que Costa Rica ha caído 15 puestos en el más reciente informe sobre libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, producto exclusivamente de acciones del actual gobierno, tanto con sus constantes ataques a la prensa como con su política de dificultar el acceso a la información por parte de ciudadanos, periodistas y medios de comunicación. Sobre esto, ni una sola mención en el discurso del presidente, pero fiel a su estilo, lo que sí estuvo presente fue la falacia de autoridad de las encuestas para endosar sin ninguna conexión a medios, sindicatos y diputados la responsabilidad por la obscena desigualdad que erosiona las bases de nuestra democracia, cito textualmente. Omisiones hubo muchas y muy notorias. Ya tendrán tiempo mis compañeros de fracción de desarrollarlas en sus intervenciones hoy y mañana, pero no puedo dejar de señalar algunas de ellas. El binomio medio ambiente solo fue mencionado una vez en el discurso, en el contexto de la aprobación de la ley para recuperar la riqueza tunera, logro de esta asamblea en el que el gobierno tuvo escasa participación. Una de las crisis más apremiantes para la humanidad hoy en día, el cambio climático, no mereció tan siquiera una mención. El desastre de Crucita solo fue mencionado para informarnos que Rodrigo Chávez fue el primer mandatario en visitar el sitio. ¿Qué ha cambiado en el lugar? Poco o nada. Poco o nada también fue lo que dijo el presidente acerca de programas sociales, combate a la pobreza, políticas públicas para la reactivación económica y política exterior. Pero quizás la mayor omisión del mensaje presidencial fue la alarmante y desagradable sorpresa de la que nos vinimos a enterar hace pocas horas. La decisión del gobierno de rescindir unilateralmente el convenio mediante el cual Comex y Procomer contribuyen a financiar las actividades de atracción de inversión extranjera de CINDE. Esta ha sido la alianza más exitosa en el sector público costarricense en los últimos 40 años, atrayendo todos los años decenas de empresas extranjeras que crean decenas de miles de empleos bien pagados y una serie de relaciones comerciales con empresas locales que ayudan a distribuir los beneficios de la inversión extranjera más allá de las zonas francas. El año pasado, CINDE fue reconocida por 5º año consecutivo como la mejor agencia de promoción de inversión del mundo por el Centro Internacional de Comercio de la Organización de las Naciones Unidas. Alega Comex en su notificación de rescisión unilateral que es un asunto presupuestario. La vil excusa, porque no es más que eso, no resulta creíble. El aporte anual de Comex a CINDE ha sido de 750 millones de colones en cada uno de los últimos 3 años. No se hace mención, ni tan siquiera de pasada, a los enormes beneficios fuera de toda proporción que esta pequeñísima inversión monetaria le reporta al país. ¿Qué son 750 millones de colones cuando las empresas atraídas por CINDE el año pasado generaron 25.087 nuevos puestos de trabajo? ¿Cómo comparamos 750 millones de colones con los 7.150 millones de dólares en exportaciones generadas por el sector de servicios basados en el conocimiento que promueve CINDE? Súmele a eso los 5.900 millones de dólares en exportaciones de dispositivos médicos. Que es que a nadie en el gobierno se le ocurrió hacer el más básico análisis de costo-beneficio antes de tomar una decisión tan insensata y descabellada. Señorías, la pregunta no es cuánto cuesta CINDE, la pregunta es cuánto le cuesta al país no tener a CINDE. Yo voy a necesitar que alguien me explique cómo es que apenas ayer el gobierno se presumía con la siguiente frase en su informe de labores:
abro comillas, desde el inicio de la administración Chávez Robles, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha trabajado en alianza con Comex, Procomer y CINDE, porque estamos convencidos de que la política exterior se construye mediante equipos multidisciplinarios dispuestos a tejer redes y a transitar una ruta de objetivos comunes. Es que no se dan cuenta de la contradicción. 750 millones de colones son menos que la subejecución diaria del MOP en el 2022. Según datos de Hacienda, el MOP subejecutó un total de 334.117 millones de colones el año pasado, equivalente a 915 millones diarios. ¿Ustedes de verdad creen que es un problema de plata? Por favor. El día de ayer esta asamblea escuchó la pieza de oratoria más populista que presidente alguno haya pronunciado en este recinto en al menos 40 años. Nada tiene que hacer en un informe de rendición de cuentas la mención a encuestas de popularidad. Nadie come más o mejor porque el presidente sea muy popular. Las carreteras no están mejor. La obscena desigualdad que decía el presidente sigue siendo obscena. La pobreza no disminuye y el desempleo sigue siendo muy elevado. Un discurso donde las omisiones fueron mayores que las acciones. Un discurso donde anunció logros que no lo son, apelando a datos sin confirmación. Dice el presidente que pronto estarán instalados los escáneres necesarios para inspeccionar el 100% de los contenedores que salgan del país. Y ojalá que así sea. Lo que no nos dice es que en vez de abrir un concurso internacional para encontrar al mejor proveedor y el mejor precio, se lo adjudicaron a Raxa por decreto, lo cual es absolutamente ilegal. La ley señala que la contratación directa entre empresas del Estado procede únicamente cuando no existe un mercado para ese servicio y que la empresa contratada esté en condiciones de aportar el 70% del servicio sin subcontratar a terceros. Raxa no tiene la menor experiencia en inspección no intrusiva. En lo que sí tiene experiencia es en fracasar absolutamente todos los proyectos que los distintos gobiernos le han asignado. Experiencias como estas ya el país las ha vivido con pésimos resultados. Les recuerdo nada más las tobilleras. El presidente alude a la notoria mejoría en las cifras fiscales, que es innegable, pero es también el resultado de decisiones adoptadas por la Asamblea Legislativa en el periodo anterior, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que no solo ha hecho crecer la recaudación de manera significativa después de la pandemia, sino que también ha obligado a contener el gasto público mediante la aplicación de la regla fiscal. Regla fiscal, señor presidente, que su ministro de Hacienda está empeñado en dinamitar a pesar de las recomendaciones en contrario del Fondo Monetario Internacional. Expediente 23.330, señor. El presidente se adjudica como un logro de su administración la disminución del 40% en los precios de los combustibles, como si esa bajada no estuviera condicionada casi en su totalidad por las fluctuaciones del precio internacional del petróleo y sus derivados. Un logro que sí es real, la disminución de alrededor de un 25% de las tarifas eléctricas, lo engalana el presidente con un dato interesante. Nos dice que a pesar de dicha disminución, el ICE pasó de tener 100.000 millones de colones de pérdidas en el 2021 a alrededor de 190.000 millones de ganancias el año pasado. El dato también es cierto, pero el 60% de las utilidades del año pasado se deben a la abrupta caída del tipo de cambio al revaluar la enorme deuda contraída en dólares. Otra parte grande es explicada por la recuperación de la actividad económica post-pandemia, que provocó un aumento en la demanda de electricidad. Y ya casi sigo. Se me pegaron. Causas coyunturales que no tienen nada que ver con la buena gestión, que sí hay que reconocerle a don Marco Acuña al frente del ICE. Presidente, en algunos aspectos hoy el país está mejor que hace un año gracias a factores que no dependen de su gestión. En otros, sí, gracias a su gestión.
Los costarricenses le reconocemos su valentía para enfrentarse a los grupos de presión y a los beneficiarios corporativos de la largueza estatal de las últimas décadas. Pero también, presidente, en otros aspectos el país hoy está peor, en buena medida producto de la inacción y la impericia de su gobierno. La ola de criminalidad que estamos sufriendo tiene sus raíces profundas mucho antes de su llegada al poder, pero la falta de respuesta oportuna de su gobierno permitió su agravamiento. Recuerdo todavía cuando hace un par de meses su ministro de Seguridad respondía que tal vez para noviembre, 19 meses después de iniciado su mandato, tendría una política nacional de seguridad. Hace apenas 3 semanas, presidente, usted negó que hubiera una crisis en materia de seguridad. Solo usted no la veía. Y ahora nos habla de 750 nuevos policías que, si todo sale bien, estarán disponibles a principios del próximo año. Mientras tanto, presidente, con los recursos disponibles, es necesario hacer cambios operativos para lograr un combate más efectivo a la criminalidad. Y de eso nada hemos escuchado. Su empeño por romper con el pasado, evidenciado en la decisión de romper con CINDE, ha provocado también una parálisis en materia de obra pública. La ampliación de la Ruta 27 no avanza. La Ruta 32 sigue dando tumbos. La Circunvalación Norte sigue sufriendo atrasos. A Barranca Limonal le andan buscando novio para que la empresa adjudicada pueda concentrarse en Taras La Lima, que avanza al paso de la Tortuga. San Carlos sigue esperando y San Ramón va como el cangrejo, cada día para atrás. Ayer usted hablaba de un despertar, señor presidente. Lo que hemos visto es más bien un retroceso. Señor presidente, la popularidad es efímera y si no producimos resultados tangibles para los costarricenses, algún día se acabará. No hay cantidad de retórica que convenza a un estómago hambriento o a un padre de familia desesperado por falta de trabajo de que las cosas marchan bien. La rendición de cuentas es un ejercicio de transparencia en el que los gobernantes tienen la oportunidad de exhibir sus logros. Pero si usted los exagera, se adjudica éxitos de otros o los maquilla con datos sin asidero en la realidad, pierde sentido el ejercicio y corre el riesgo de que algún día se le devuelva como boomerang. En fin, señor presidente, ha llegado la hora de que usted asuma la presidencia con seriedad. No hace falta andar disfrazándose en todas partes como cierto otro presidente para quitarle seriedad a la presidencia. Sus constantes ataques a diferentes sectores también le restan seriedad a la presidencia. Quedan solo 3 años y la agenda es muy ambiciosa porque las necesidades son muchas y muy profundas. Es hora de establecer una ruta clara que seguimos extrañando y buscar la confluencia de pareceres con las distintas fuerzas políticas y sectores sociales, porque usted cuenta con 10 diputados y por decreto es poco lo que se puede hacer. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias.